¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio de entrevistas de su noticiero La Clave. El día de hoy Fernando Rosero Rode no pudo asistir, pero le invito a que se quede conmigo en el siguiente diálogo. Vamos con nuestro primer invitado. El pasado 29 de marzo se suspendió la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional ante la presión de la creación de una comisión para evaluar al Consejo de Administración Legislativa, el CAL. Era la segunda vez que se suspendía la sesión y la segunda vez también que apelan a la presidencia de Guadalupe Llori en menos de 2 semanas. Desde la Coordinación General de Pachacutic, el pasado viernes, a través de un comunicado, se resolvió expulsar a quienes apoyaron esta moción por desacato y no respaldar a Llori. A los 6 rebeldes se les prohíbe realizar cualquier actividad relacionada a la organización política. Ellos son Mario Ruiz, Mireya Pazmiño, Peter Calo, Patricia Sánchez, Fernando Cabascango y también Darwin Pereira, a quien le damos la bienvenida a este espacio. Asambleísta, muy buenos días, gracias por aceptar la entrevista. ¿Acepta usted esta expulsión? ¿Considera legítima esta expulsión o va a apelar hacia el interior del movimiento, especialmente tras el anuncio de la CONAIE en el que les ofrece respaldo? A ver, buenos días, muchísimas gracias, un saludo para la culta audiencia, un abrazo desde acá de la capital de la República. Gracias. Primero aclarar que no hay tal expulsión, ¿no? No hay tal expulsión, no hemos sido expulsados. Lo que piden es que la Comisión de Ética inicie un proceso disciplinario, obviamente con la intención de expulsarnos, pero hasta ahora... Es una amenaza, dice usted, nada más. Es una amenaza, ni siquiera se ha iniciado el proceso, es decir, ni siquiera ha arrancado el proceso disciplinario, que arranca obviamente como cualquier proceso con una notificación y no tenemos ninguna notificación en ciernes. Lo que sí hemos sido es separados de la bancada, y hay que decir en honor a la verdad lo que ha pasado, hemos sido separados de la bancada a través de ese comunicado. Obviamente no hay nada de nuevo en aquello, porque nosotros como rebeldes nos separamos de la bancada en diciembre. Entonces, lo que han hecho es formalizar lo que nosotros ya hicimos en diciembre y hemos venido actuando en consecuencia, no con los intereses de ciertos dirigentes alineados a la presidenta de la Asamblea, una presidenta alineada al presidente Lazo, que convirtieron a la Asamblea en el patio trasero de Carondelet, sino una alineación nuestra hacia el pueblo ecuatoriano, que fue quien votó por nosotros, y es ante quien, cuando salgamos de acá, tendremos que responder por nuestras actividades acá. La cúpula de Pachacutic es lacista, dice usted, y yo le pregunto entonces, porque me corresponde, ¿los rebeldes son correístas? De ninguna manera, porque este país no se divide entre Lazo y Correa, ese es un craso error. O sea, aquí parece que solo existen determinadas facciones y nosotros, con ese discurso, nosotros mismos nos terminaríamos invisibilizando. Hay una alternativa que está en Pachacutic y que ha venido poniendo una voz cantante dentro de la Asamblea Nacional. Si no fuera por nosotros, por ejemplo, que fuimos los que planteamos el archivo de la ley de inversiones y que impulsamos una mayoría en la Asamblea Nacional, esa ley no se hubiese archivado, por ponerle un ejemplo. Entonces, hemos dado una voz cantante y una alternativa al pueblo ecuatoriano, salvándolos de leyes draconianas neoliberales que a la postre podrían haber perjudicado a los más pobres de nuestro país. Asambleísta, la pugna interna es evidente, las diferencias entre los intereses políticos dentro de la misma organización política, de su organización política, se van ahondando. En ese punto que parecería de no retorno, le pregunto directamente, ¿desea usted la salida de Guadalupe Llori? No la deseo yo, la desea el país entero. Yo le pido que por favor mañana o luego de esta entrevista revise los comentarios en las publicaciones de la señora Guadalupe Llori, sea en el Twitter, sea en el Facebook donde ella publica. O sea, no hay uno que no le pida que se retire. Hay unos que se lo piden amablemente, otros que se lo piden ya con palabras de grueso calibre. Es insostenible el tema de Guadalupe Llori. No se trata de que yo lo quiera o no lo quiera que salga Guadalupe Llori, pero en una sintonía con ese anhelo del país, con ese anhelo de los maestros, de los estudiantes, de la clase trabajadora de este país, de los campesinos, de los agricultores, de que Guadalupe Llori debe dejar la presidencia de la Asamblea, yo también me sintonizo y creo que debe dejarla. Está claro entonces cuál es su postura, asambleísta, en ese sentido. ¿Tendría tal vez alguna correspondencia a lo que dice el propio Marlon Santi en el mismo comunicado al que yo refería en un principio, en esos acuerdos oscuros con UNES, con el Partido Social Cristiano, que tampoco tradicionalmente representan los intereses que tendría en ese sentido el pueblo ecuatoriano representado por su ideología?
¿Hay ya un acuerdo en ese sentido? La autoconvocatoria no se logró, las firmas no se lograron para el día de hoy, pero mañana van a mocionar quizá entonces que se genere esa comisión con el fin finalmente de sacar a Guadalupe Llori, como usted lo acaba de mencionar. A ver, nosotros queremos conformar una comisión evaluadora para evaluar a todo el CAL, no solamente a Guadalupe Llori. Eso debe quedar absolutamente claro. Y lo primero que queremos hacer es determinar si ha habido o no ha habido incumplimientos de alguno de los miembros del CAL en el cumplimiento de sus funciones como autoridades del CAL, en el que estoy incluido yo, porque soy miembro del CAL, soy primer autoridad. vocal, eso le iba a decir yo. Usted también está autollamándose a una evaluación. Correcto, pero el peor ejemplo que le podríamos dar al país, a los estudiantes, a nuestros hijos, es decir, oiga, lo quieren evaluar, y yo decir, no, no quiero que me evalúen, o sea, algo sospechoso hay ahí cuando uno dice, no quiero que me evalúen. No, yo no hay problema, bienvenida sea la evaluación. El que nada debe, nada teme. Ahí están mis actas, ahí están mis audios, pueden revisar todo lo que quieran respecto de la actuación de Darwin Pereira. Y lo peor que yo podría hacer es votar en contra de una evaluación hacia mi persona. Consecuentemente, voy a votar a favor de la comisión evaluadora para que nos evalúen a todos. Yo le quiero decir una cosa. Sí. Uno de los más grandes daños que se le hace a este país es aferrarse a un cargo público. Si hay una máxima autoridad, que es el Pleno, que está por encima del CAL, porque el CAL no es la máxima autoridad de la Asamblea, es el Pleno, y ese Pleno nos quiere evaluar, el peor error que podemos nosotros aferrarnos al cargo es decir, no me evalúen, eso es, o sea, es una idea tirada de los cabellos, y no podemos nosotros apoyar eso. Vamos a apoyar la evaluación al CAL. Usando sus propias palabras, asambleísta, usted dice, el que nada teme, nada debe, ¿verdad? Entonces, ¿a qué le teme Guadalupe Llori? No entendemos, no se lo entiende, pero yo sí le debo decir una cosa. Lamentablemente la señora presidenta ha convertido a la Asamblea en el patio trasero de Carondelet y se siente respaldada por Carondelet. El presidente de la República en varias ocasiones ha dicho que él respalda a Guadalupe Llori, conversa con ella diariamente, monitorea cómo va la Asamblea y claro, entonces uno ahí como que empieza a atar cabos. Es porque el presidente de la República está interesado en que Guadalupe Llori siga, que se ha dado todo este desprestigio hacia la Asamblea Nacional cada vez que hemos intentado evaluarla, ni siquiera sacarla, evaluarla. Entonces, lo que me está diciendo la señora Guadalupe Llori es que sí ha hecho las cosas mal y que en esa evaluación van a salir a la luz pública esas cosas que ha hecho mal y obviamente pues las consecuencias son ya fácilmente predecibles. Para terminar un poquito este tema, asambleísta, entonces, ¿qué podemos esperar el día de mañana que sí está convocada la sesión por la presidenta actual? Yo le diría que mañana habrían dos alternativas. La primera, la más viable quizás o la más coherente quizás es que la señora Guadalupe Llori ya no impida la conformación de la comisión. Se va a plantear mañana un cambio del orden del día, solicitando la conformación de la comisión y esperemos que la señora Guadalupe Llori ya no suspenda las sesiones. Esa suspensión de las sesiones no le hacen daño a los asambleístas que quieren conformar la comisión, le hacen daño al país. No se discute la ley de uso progresivo de la fuerza. No se discute la ley orgánica de interrupción del embarazo, no se discute la traída a la Asamblea, al menos en mi caso, que yo le he pedido hace 2 meses, no a ella, al Pleno, que convoque al ministro de Agricultura para que nos explique el abandono del campo. El Pleno aprobó mi petición. Hay una decisión del Pleno ordenada, una orden del Pleno, de la máxima autoridad nuestra, a la presidenta que lo traiga al ministro de Agricultura en 8 días. Han pasado más de 2 meses y no lo ha traído. Ella está protegiendo a los ministros del gobierno. Por eso es que el gobierno está tranquilo con ella, pues. Sin duda, asambleísta, hay un bloqueo en general, ¿no? Por diferentes intereses políticos legítimos, por supuesto, en algunos casos. Y pues bueno, otros es la ciudadanía la que está evaluando. En ese sentido, vamos a estar pendientes de lo que ocurra mañana. Pero le pregunto un poco más, ya para abstraernos y pensar solo en las consecuencias a nivel político para Pachacutic. Usted sabe que en política toda ruptura deja daños. En este caso van a ser no solo colaterales directos y la evaluación general de la Asamblea no es positiva todavía por parte de la ciudadanía y siendo además un hecho histórico la cantidad de legisladores con las que llegó Pachacutic a la Asamblea, en gran medida también gracias a Yacu Pérez. Yo no sé si ustedes lo reconocen o no, pero él tampoco ya está en el movimiento. Entonces, ¿qué daños asume usted también como parte de ese proceso a la misma política o a los ideales también del movimiento indígena que finalmente tuvo una representación histórica en la Asamblea, pero que hoy se está desmembrando?
A ver, primero que a mí no me gustan las generalizaciones, no es toda la asamblea. Los responsables tienen nombre y apellidos. Recordemos que hubo una década en la que decían que la prensa era corrupta, yo jamás compartí eso de ahí. Yo no podría decir que los medios de comunicación son corruptos, me parece que podrían haber a lo mejor, si es que yo dijera eso, tendría que determinar quiénes son, no podría generalizar. Las generalizaciones le hacen un tremendo daño en este país, especialmente en política. En la Asamblea tienen nombre y apellido. La principal responsable de la debacle de la Asamblea Nacional es la presidenta de la Asamblea Nacional. O sea, ahí no hay donde perderse y eso tiene nombre y apellido. El principal responsable de la debacle del movimiento Pachacutic se llama Marlon Santi. Eso tiene nombre y apellido. O sea, las cosas como son. No es todo el movimiento. La CONAIE, la CONFENAIE, la CEDOCUT, un sinnúmero de organizaciones sociales se han pronunciado en contra de nuestra posible expulsión. Que vayan a poder expulsarnos, yo lo veo muy lejano esa posibilidad, pero en todo caso, y a mí me gusta decir las cosas con nombre y apellido, y cada quien tendrá que asumir su rol ante la historia. Afortunadamente, para Pachacutic, Marlon Santi ya se va en agosto, que son las elecciones para elegir la nueva directiva nacional. Le agradezco muchísimo, asambleísta. Esperamos que se resuelva esta crisis en la asamblea, por supuesto, pero también la interna, que termina afectando también la gestión que debe hacer el organismo, las leyes que deben impulsarse. En ese caso también estaremos pendientes de lo que ocurra mañana. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes, muy amable. Buenos días, un abrazo. Buen día, asambleísta. Vamos a hacer una pausa en este espacio de entrevistas, pero ya regresamos con una segunda parte. Quédese con nosotros.